Y en 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Y quién lo hizo pecado? Dios Padre, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y como hemos estudiado, la palabra justicia es dikaiosune, que puede traducirse de dos maneras, justicia y rectitud. Entonces en este caso debería decir, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos la rectitud de Dios en él. ¿Por qué rectitud y no justicia? Porque la rectitud es el principio, la justicia es la explicación, es la aplicación de la ley. Entonces, ambos, tanto justicia como rectitud, forman la integridad de Dios. En este caso, nosotros no somos hechos justicia, somos hechos rectitud. Y se nos es imputada al momento de creer en Cristo la rectitud de Dios en él. Porque lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Es decir, esto es un principio básico. Dios no puede perdonar al género humano por solo perdonar. No, que Dios es bueno. No, Dios no es bueno, Dios es perfecto. Entonces, Dios perdona al género humano, pero porque requiere que su justicia sea satisfecha. Y es satisfecha única y exclusivamente, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo complacencia. Dios no puede perdonar al género humano por perdonarlo. Necesita que su justicia sea satisfecha. Y para eso, entonces, tiene que hacerse hombre, nada más y nada menos que el mismo creador del cielo y la tierra, el creador del universo, el monogenes, el nacido en forma única, tiene que hacerse hombre para morir por nosotros en la cruz. Entonces, para nosotros es gratis, para Él, por supuesto, que no lo fue. Fue el precio más alto que puede existir en el universo, el precio más horroroso y asqueroso. Hacerse inmundicia, recibir todos los pecados del género humano, para que nosotros tengamos el maravilloso privilegio de gratis, solamente por creer en Él, y luego para poder estar de nuevo blancos como la nieve. Estar allí, solo por creer en Él y solo por citar nuestros pecados, poder ser blancos como la nieve de nuevo y estar en comunión con el Padre. Y entonces tenemos este increíble privilegio de conocer las 40 cosas que recibimos al momento de la salvación. Y pueden ser muchas más, pero por lo menos tengo registro de 40, de las cuales 39 son irrevocables y un revocable. Y el único revocable es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, para poder estar de nuevo en esas 40, es solamente concitar nuestros pecados. Y es donde dice, 1 Juan 1:9, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Y entonces en ese instante estamos como en el momento en el que creímos en la cruz, blancos como la nieve, comunión. Cuando se habla de la comunión, lamentablemente se ha religiosado, por decirlo así, si el término se puede aplicar. Ese término de comunión se le ha dado mucho énfasis religioso. Pero la religión no es más que una relación armoniosa con Dios. Estamos en un estado de relación armoniosa con Él, en el instante en el que estamos blancos como la nieve. Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Entonces, la única forma es regresar al instante de la cruz, reconociendo ante el Padre nuestros pecados. Entonces, es importante que para poder sentarnos a disfrutar del banquete espiritual, citemos nuestro pecado. Y cada instante que cometamos un error, inmediatamente, en el instante que cometemos un error, reconocerlo ante Dios y recordar que Cristo lo pagó todo en la cruz. Así que unos breves instantes para que podamos disfrutar del banquete espiritual. Citando nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma, no hace falta hacerlo público y poder entonces disfrutar de este delicioso alimento. Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder conocer tu increíble plan. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje, a fin que lo podamos metabolizar, a fin de que podamos hacerlo propio en nuestras vidas, para la honra y la glorificación de tu nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Bien, estamos en este momento con horario de invierno. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de donde ustedes se encuentren, van a ver una diferencia de 1 hora. Aquí van a ser las 8 de la mañana, lo que quiere decir que en algunas partes pueden ser que sea 6 de la mañana, 5 de la mañana, 3 de la mañana, no sé, dependiendo de donde se encuentren. Así que si notan un cambio de horario es precisamente por eso. Pero esto es lo magnífico de esta herramienta de trabajo que Dios ha provisto para que podamos explicar, enseñar la palabra de Dios. Bien, estábamos viendo los 40 beneficios del momento de la salvación, en el cual uno es revocable, 39 irrevocables y un revocable. El revocable es la llenura del Espíritu Santo. Y es que esto es lo que intento explicar es lo que sucede en el momento de la salvación y cómo hay 39 cosas que no perdemos. Pueden haber muchas más, pero por lo menos tengo registro de 40 cosas que suceden en el momento de la salvación, de las cuales 39 son irrevocables. Y el revocable, obviamente, como lo acabo de explicar, es la llenura del Espíritu Santo, es la comunión armoniosa. Es como cuando uno tiene una relación de pareja y existe diferencias. Hay un momento de enojo. En ese instante duermen con espalda. Pero cuando se está en comunión, se está en buena relación, se duermen abrazaditos. Algo así, con la diferencia que nada más y nada menos que el Señor. Entonces somos inseparables de Cristo, porque estamos unidos con Dios, somos parte de la familia real, y en el instante en el que estamos fuera de comunión, por haber cometido algún pecado, salimos de la comunión. Y podemos volver simplemente con estar, con reconocer nuestro pecado. Entonces, vamos a ver el punto número 11, porque quedamos en el día de la clase pasada. Y vamos a ver entonces que el creyente es hecho aceptable a Dios. En Efesios 1:6 nos dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. Gratuitamente. Hay montones de ocasiones en las que los versículos de la Biblia nos dicen gratuitamente. Y gratuitamente porque es un regalo, porque no nos costó nada a nosotros. Y es lo increíble de este maravilloso plan. Y en la medida que podamos entender que no tiene nada que ver con algo que podamos hacer nosotros, que no tiene nada que ver con un evento humano, que no tiene nada que ver con algo que nosotros podamos añadirle a la palabra de Dios. Por un lado, hay quienes se desilusionan de no tener participación dentro del plan divino, que en lugar de ser actores, somos receptores. Y estamos aquí para recibir. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere regalarnos cosas. Dios quiere que prosperemos. Y no me refiero solo a la prosperidad económica. Esa es una de las bendiciones. Ese es algo extra, pero no es lo realmente importante. Lo realmente importante es que tengamos prosperidad en el alma. Que ante una circunstancia cualquiera que se nos presente en la vida, tengamos la tranquilidad de saber que Dios Padre tiene control absoluto de todo. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de creer, de recibir, de ser bendecidos, de tener paz en medio de las peores circunstancias. Entonces ya dejas de preocuparte que si pandemia o no pandemia, crisis económica o no, salud. Simplemente comienzas a descansar en su plan y sabes que todo lo que sucede a tu alrededor está permitido por Dios. Y en muchos casos no solamente permitido, sino enviado directamente por Dios. Y aprendes de cualquier situación. Entonces las peores circunstancias sirven para tu crecimiento espiritual. Y de eso se trata, que estemos aquí para desarrollar confianza en Él. Dios quiere bendecirnos de infinidad de formas. Y la mayor bendición es simplemente tener paz, tranquilidad, en medio de las peores circunstancias. Y he conocido de casos de personas que están ante una crisis de salud terrible, en el que le anuncian que probablemente va a morir. Como conozco personas que se han presentado en una situación de una cirugía que podría significar su muerte. Y en ese instante le dicen al médico, si Dios quiere que me salve, aunque sea la peor situación, me salvaré. Si Dios quiere que en ese momento me vaya, me iré.
pero cualquiera de los dos resultados son bienvenidos, porque es la voluntad de Dios. Entonces, si logras tener ese nivel de paz en una situación tan delicada como esa, pues cualquier otra cosa es insignificante. Entonces las circunstancias te hacen crecer, las circunstancias te hacen fortalecer tu fe en Dios. Dios quiere bendecirnos, pero no puede bendecirnos hasta que no tengamos la capacidad. Y la única forma de desarrollar capacidad es a través del estudio. Tú no puedes darle un jet privado a un niño de 10 años, porque no sabe qué va a hacer. No puedes darle un carro a un niño de 1 año, porque no sabe qué va a hacer. Dios desea bendecirnos en la medida que nosotros desarrollemos capacidad. Y estamos aquí en estas clases precisamente para que desarrollemos capacidad, para que entendamos el maravilloso plan. Bien, continuando con el tema. En 1 Pedro 2.5 nos dice, también ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo. Y como les decía anteriormente, santo no significa que no comete pecado, sino santo es un sacerdocio separado. Separado no porque nosotros nos separemos del pecado, sino porque tengamos el nivel de sabiduría de entender que todo es como por ser miembros de la familia real al momento de creer en Cristo en la cruz. Todo se trata de Cristo, la Biblia completa se trata de Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo trata de Cristo, la mente de Cristo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y fíjense qué interesante que cuando le cambiamos el contexto y dejamos de ser nosotros el centro, sino que Cristo es el centro, fíjense cómo cambia esto. También ustedes sean edificados. ¿Y cómo se edifica? A través de la llenura del Espíritu Santo y el estudio de la palabra de Dios. Como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo. Nosotros vamos siendo parte de los ladrillos que construyen el templo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia universal de Cristo, para que nosotros entonces podamos ser ese templo donde es glorificado Dios. A fin de ofrecer sacrificios espirituales, esto es nada más y nada menos que citar nuestros pecados, agradables a Dios por medio de Jesucristo. En ese instante estamos reconociendo lo que hizo Cristo en la cruz. Bien, continuando. Habiendo recibido la rectitud perfecta de Dios posicionalmente. Recuerden, y eso tengo que explicarlo más adelante con más detalle, que nosotros al momento de la salvación estamos posicionalmente en Cristo. Estamos unidos con Él perfectamente. Experiencialmente, que es decir, nuestro comportamiento y nuestra vida diaria, nuestra manera de enfrentar las situaciones, puede ser que estemos separados. Y es el momento en el que, al estar fuera en la ayuno del Espíritu Santo, haber cometido algún pecado, estamos siendo controlados por la naturaleza de pecado. Pero podemos volver al momento de citar nuestro pecado a estar experiencialmente también unidos con Cristo. Y eso lo estudiaremos más adelante cuando estudiemos el tema de la posición en Cristo. Y cuando estudiemos también en la naturaleza de pecado. Habiendo recibido la rectitud perfecta de Dios posicionalmente. En Romanos 3:22 dice, esta es la rectitud de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción. Todos los que creen, nada más y nada menos. 1 Corintios 1:30, por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, Dios Padre, le hizo pecado para que nosotros viniéramos a hacer la rectitud de Dios en Él. Filipenses 3:9, y ser hallado en Él sin pretender una rectitud mía, derivada de la ley, sino que es por la fe en Cristo, la rectitud que proviene de Dios por la fe. Y cuando se habla de rectitud mía, derivada de la ley, es ese ejemplo en el que el cristiano cree que puede hacer algo cumpliendo la ley, cumpliendo los 10 mandamientos para tratar de ser aceptos ante los ojos de Dios, para poder ser agradable en los ojos de Dios. Y lo que está queriendo decir aquí es justamente que solo por el sacrificio de Cristo. Ok, posicionalmente santificado o separado. Vamos a ver. Entonces, continuando en 1 Corintios 1:30 dice, por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención.
Y esto lo explicaremos más adelante también, que es justificación, santificación y redención. 1 Corintios 6:11 dice, y estos eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, pero ya han sido santificados, pero ya han sido justificados en el nombre de su excelencia Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios. Somos también perfeccionados para siempre. En Hechos, bueno, no sé si es Hechos o Hebreos, creo que es Hebreo, 10:14, porque por una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Es una de las razones por las cuales no debemos ni necesitamos hacer sacrificios. Ya no estamos en el Antiguo Testamento. Calificados para la herencia. Colosenses 1:12, con gozo damos gracias al Padre que nos ha calificado para participar en la herencia de los santos en luz. Y tomando un momento este tema, nosotros no tenemos que hacer sacrificios porque eso era parte de lo que se utilizaba en el Antiguo Testamento para enseñar al pueblo de Israel cómo sería y qué sucedería en la cruz. Entonces, todo lo que son los rituales del Antiguo Testamento estaban allí para enseñar, lo que quiere decir que lo que sucedía o lo que sucedió en el Antiguo Testamento está abolido. Ya nosotros no tenemos que cumplir con ese tipo de cosas. Pero hay gente que se empeña en continuar viviendo en el Antiguo Testamento, en los rituales, las normas de la ley. Ejemplo de ello es quienes cuidan el sábado, cuando en realidad todos los días son del Señor, en todo caso. Y eso es no entender lo que es el sábado. O quienes intentan seguir pagando el diezmo, no entienden que eso fue para una dispensación. Y porque el diezmo no pertenece a la iglesia, porque el diezmo no es más que el impuesto sobre la renta para el pueblo de Israel, y era para creyentes y no creyentes. No nos corresponde actualmente pagar el diezmo, lo que nos corresponde es dar, y dar es infinitamente más grande que el diezmo. Hay que explicarlo también, por supuesto, y más adelante lo haremos detalladamente por qué el diezmo no corresponde al pueblo de Israel y qué significa, perdón, al pueblo cristiano, a la familia real, a la iglesia. Y el diezmo es, el dar es infinitamente más grande porque es una conmemoración, agradeciendo a Dios por lo que se ha recibido de Él. Pero para eso tienes que tener crecimiento espiritual, para eso tienes que tener conocimiento de la palabra de Dios. Y bueno, eso lo veremos más adelante. Aquí nos faltan años de años para poder entender ligeramente lo que es el plan de Dios. Y pueden ser 20, 30, 40, 50 años, lo que Dios permita. Continuando acá, dice, el número 12 dice, el creyente es justificado, o sea, declarado en rectitud. Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, es decir, por su regalo, gratuitamente, y hace énfasis constantemente en que es gratis, mediante la redención, que redención es la compra de un esclavo. Es decir, mediante la compra del esclavo que somos nosotros, que es en Cristo Jesús. Y repito entonces este versículo. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe, o sea, solo por creer, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden que la palabra fe, que se tradujo como fe, la palabra griega es pistis, y tiene tres connotaciones. Aquello en lo que creemos, creer y confianza. Y en Romanos 5:9 nos dice, luego siendo ya justificados por su sangre, siempre por el sacrificio de Él, cuanto más por medio de Él seremos salvos de la ira. O sea, no puede ser ira, obviamente, porque la ira es un pecado. Y Dios no comete pecado. Entonces, por su juicio. Romanos 8:30 nos dice, y a los que predestinó, es decir, a los que preconoció, Dios nos conoció desde la eternidad pasada, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y no porque nosotros merezcamos algún tipo de gloria, sino que al momento de estar unidos con Cristo, somos glorificados junto con Él. Recibimos todo lo que es la gloria y las bendiciones y todos los privilegios de estar en quien nos justificó.
Dice, continuando, dice en 1 Corintios 6:11. Y estos eran algunos de ustedes, pero ustedes ya han sido lavados y ya han sido justificados en el nombre de su excelencia Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Tito 3:7. Y esto para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza. Confianza absoluta, que es la esperanza. Eirene, de hecho la palabra es eirene, esperanza. Pero es que claro, ya la palabra esperanza ha perdido mucho la connotación. Yo espero, no. Esperanza es confianza absoluta de la vida eterna. Y repito este versículo, Tito 3:7. Y esto para que, justificados por su gracia, por regalo, seamos hechos herederos conforme a la esperanza, o sea, la confianza absoluta de la vida eterna. En la medida que vamos creciendo espiritualmente, vamos desarrollando confianza absoluta de que no perdemos la salvación y que tenemos un regalo maravilloso que es el tener la oportunidad de conocer espiritualmente y que tenemos infinitas bendiciones. Comenzando porque tenemos una salvación eterna. Comenzamos a tener entonces autoestima espiritual y podemos quitar nuestra vista de nuestros pecaditos personales y de tener que ir a hacer la oración de fe cada vez que vamos el domingo a la iglesia, sino que tenemos la oportunidad de poner nuestra vista en el crecimiento espiritual, porque precisamente una de las estrategias satánicas es tratar de confundir al cristiano, primero al no creyente para que no venga a creer en Cristo, y al creyente para que no venga a crecer espiritualmente. Pero en la medida que nosotros entendemos esto, comenzamos entonces a enfocar nuestra vista en el crecimiento espiritual, para tener ocupación con la persona de Jesucristo, y crecer, y llegar hasta la cima. Bien, continuando con el punto número 13. El creyente recibe la disponibilidad del poder divino. En 1 Pedro 1:3 nos dice, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la vida espiritual por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. En el punto número 14 dice, el creyente tiene garantizada una ciudadanía en los cielos basada en la reconciliación. En Lucas 10:20, sin embargo, no se alegren de esto, de que los espíritus les sean sujetados, sino alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Somos embajadores, nada más y nada menos, representando al cielo aquí, a nuestra nación. En Efesios 2:13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Efesios 2:19. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Perdón. Entonces, ¿cómo podemos nosotros preocuparnos? Somos realeza, somos miembros de la familia real de Dios. Es un título nobiliario que ni la reina de Inglaterra. Entonces, imagínense el privilegio tan increíblemente grande que tenemos solo por creer en el sacrificio de Cristo en la cruz. Continuando en Filipenses 3:20 nos dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, a su excelencia Jesucristo. En el punto número 15 dice, el creyente es liberado del reino de Satanás. Colosenses 1:13 en su primera parte. Él nos ha liberado de la autoridad de las tinieblas. En Colosenses 2:15 también despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. En el punto 16, el creyente es transferido al reino de Dios. Nos dice en Colosenses 1:13 en su segunda parte. Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. El beneficio número 17, el creyente tiene ahora un nacimiento seguro. 1 Corintios 3:11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En 1 Corintios 10:4, todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. En Efesios 2:20, ustedes han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. El beneficio número 18, todo creyente es un regalo de Dios Padre a Cristo. Juan 10:29 dice, mi Padre que me los ha dado es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Si Cristo está diciendo que Dios le entregó como regalo
a Jesucristo, cada uno de los miembros de la familia real. Y nadie los puede arrebatar de las manos. O sea, Cristo está diciendo que su Padre nos entregó como regalo a Él. Pertenecemos a Cristo. Y Cristo nos está diciendo que nadie nos podrá arrebatar de su mano. Imaginen lo increíblemente perfecta que es la unión con Cristo para toda la eternidad. Es imposible que podamos perder la salvación. Y bien, continuando aquí, dice en Juan 17:6, así como le diste autoridad sobre todo nombre, para que dé vida eterna a todos los que les ha dado. Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, es decir, Cristo no va a rogar por el cosmos, por los no creyentes, sino por lo que me has dado, porque tuyos son. En Juan 17:11, el 12 dice, ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado, para que sean una cosa, así como nosotros lo somos, es decir, unión perfecta como miembros de la familia real, como parte del cuerpo de Cristo. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en el nombre que me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera. Referencia a Judas. Y en Juan 17:24 dice, Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces imagínense el privilegio tan increíble que tenemos de estar eternamente unidos con Cristo en el tercer cielo, posicionalmente representados a la diestra de Dios Padre. Es un regalo infinito. Ahora, quería aprovechar este instante para aclarar algo que me dio la impresión de que no quedó totalmente despejado. Incluso en las religiones, hablando, por ejemplo, de la evangélica o en la iglesia romana, puede haber, o de hecho hay muchos cristianos. Porque cristiano no significa necesariamente que perteneces a una secta o perteneces a un grupo tal. Cristiano es por creer en Cristo. Que luego en medio de la religiosidad te confundes con un montón de basura, de idolatría y de falsedad, lamentablemente sucede. Y es la estrategia satánica para que si primero que el no creyente no venga a creer en Cristo, y una vez que cree en Cristo, tratar de distraerlo para que no crezca espiritualmente. Y entonces hacer adoración de imágenes, y por eso en la religión romana se ve a cada rato beatificación de personas, carne y hueso, que defecaban y orinaban igual que cualquiera de nosotros con naturaleza de pecado, y entonces quieren colocarlo como imagen intermediaria entre Dios y los hombres, cuando el único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo. Entonces, esa es parte de la confusión. Pero cristiano significa creer en Cristo, no necesariamente que pertenece a algún tipo de religión. Y dentro de la iglesia evangélica y dentro de la religión romana existe buena cantidad de cristianos, confundidos con ese montón de imágenes, confundidos con ese montón de religiosidad, con ese montón de cosas y rituales que pueden existir en cada una de las religiones. Pero es parte de la estrategia satánica, ¿no? El creyente, en el beneficio número 19, el creyente es liberado del poder de la naturaleza de pecado. En Romanos 2:29, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. Es decir, no por el cumplimiento de los 10 mandamientos, ni tampoco por cortar un pellejito en el pene. La circuncisión que tenemos ahora es precisamente la promesa que Dios nos hace al pueblo cristiano, a su iglesia, por haber creído en Cristo. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Dios. En Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que servimos a Dios en espíritu, que nos gloriamos en Cristo Jesús y que no confiamos en la carne. Colosenses 2:11, en él también fueron reconciliados con una circuncisión no hecha con manos,
al despojarse del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Es decir, somos separados solo por creer en la obra de Cristo en la cruz. El beneficio número 20 dice: todo creyente viene a ser un sacerdote para Dios. Y es allí donde nosotros nos representamos a nosotros mismos, donde somos sacerdotes, donde somos jueces. Y hay una parte interesante que luego veremos en Juan, donde dice dioses sois, donde Cristo le dice dioses sois. Entonces a mí me llamó la atención mucho esa parte, porque me llegaron en una oportunidad con una pregunta: ¿por qué la Biblia dice que dioses sois? ¿Por qué somos dioses? Somos creadores, y de hecho lo dice en D minúscula, porque obviamente no somos Dios Padre, somos dioses como en minúscula, queriendo decir que no somos el Dios real, por supuesto. Entonces cuando revisas la versión en griego de la palabra dioses, dices gramateos. Y cuando la referencia se va al Antiguo Testamento, en el libro de jueces, y no dice gramateo, y se está refiriendo que somos jueces, porque gramateos son escribanos, escribientes de la ley. Entonces somos jueces. Esa es realmente la traducción. Se puso como dioses, pero se está refiriendo a somos jueces. ¿Y jueces de quién? De nosotros mismos. Tampoco tenemos que estar torturándonos constantemente, pero sí observándonos en el momento de cometer un pecado, inmediatamente citarlo ante Dios Padre, que su Hijo Jesús lo pagó todo en la cruz. Entonces, nosotros somos un sacerdocio santo. Primera de Pedro 2:5 dice: también ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales. Y esos sacrificios espirituales no es sacrificar cordero, es que nosotros mismos nos observemos para entonces reconocer que Cristo lo pagó en la cruz. Agradables a Dios por medio de Jesucristo. Todo radica en Cristo, 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 Cristo. Continuando acá dice: nosotros somos un sacerdocio real. Primera de Pedro 2:9 nos dice: pero ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz. Y entonces aquí donde uno ve cómo la misma iglesia evangélica se contradice, cuando este versículo te lo leen innumerables veces y lo mencionas, que somos nación santa, pueblo escogido de Dios. Pero entonces luego te dicen que si cometes un pecado te vas al infierno. Entonces es terrible. Y ahí está la mentira de Satanás. Y en Apocalipsis 1:6 nos dice: y nos constituyó en un reino, sacerdote para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio para siempre, jamás. Amén. Entonces, en la medida que podemos tener confianza del regalo tan increíble que recibimos al momento de creer en Cristo, solo por regalo, solo por creer en nuestro Señor, entonces entendemos el infinito beneficio que está en nuestras vidas, gracias, y que recibimos gracias solo a creer en Cristo, y poder entonces encaminarnos al crecimiento espiritual. Y entendemos que todo esto que sucede en la tierra alrededor nuestro no es más que algo pasajero. Comenzamos a desarrollar confianza, porque Dios desde la eternidad pasada ha tenido un plan perfecto. Entonces comienzas a darte cuenta que todo lo que está sucediendo en nuestras vidas y en el mundo en general, y lo que va a suceder, todo está perfectamente conocido por Dios, por su maravillosa esencia, que de hecho ya le enseñamos en clases anteriores, donde dice que Dios es soberanía, amor, rectitud, justicia, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, veracidad, inmutabilidad. Dios no cambia, Dios no se moderniza. Entonces comenzamos a tener la increíble paz de tener a esa integridad de Dios, a esa esencia perfecta de Dios, y que tiene control absoluto de todas las cosas, y que tiene conocimiento absoluto de todas las cosas, y sabe que todo esto que está sucediendo iba a suceder. Entonces podemos descansar porque Él tiene un plan perfecto para todo. Y si entonces Dios sabía que me iban a amputar la pierna, entonces ¿por qué me preocupo si Él sabía perfectamente que eso sucedería? Yo lo que debo hacer es aprovechar esta oportunidad para crecer y confiar en Él. Y las circunstancias entonces nos sirven para crecimiento espiritual.
y se conviertan en bendición. Y con esto terminamos esta clase de hoy. De hecho, quería comentarles algo. Cuando pongo como subtítulo cristianos es porque de aquí en adelante todo va a girar en torno, o no todo, pero buena parte, en torno a lo que somos la familia real de Dios, en los cristianos. Así que a prepararse que vienen cosas buenas. El mensaje de la palabra de Dios. Con esto terminamos la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad maravillosa que nos das de poder conocer tu increíble plan. Te pedimos que venga a ser claro este mensaje a fin de que podamos crecer espiritualmente para tu honra y tu gloria. En el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.